Buenas, Andreu. Bienvenido a nuestras charlas de Mundo Cero con gente referente como tú. Gracias por vuestra invitación. No. Explico rápidamente quién eres para los que nos están viendo. Jefe de neurocirugía del Hospital de Bellvitge, fundador de Neurologics en Barcelona, profesor médico asociado en la Universidad de Barcelona y, no menos importante, letrista, teclista y vocalista del grupo D'Origen, con quien montaste el proyecto Sinfonía de los Héroes. Correcto. Sí. Ahí estás. Lo primero que suelo preguntar a la gente, ¿qué se le pasa a un niño por la cabeza para querer ser doctor? Pues no lo sé. Mira, son cosas que a veces se llevan dentro o a veces se aprenden o entiendes que te gustan durante la vida, ¿no? Yo siempre explico una anécdota que cuando tenía 7 años tenía una libreta de estas que utilizábamos en la clase de primero de primaria, que ponía profesión, médico y futbolista. O sea que supongo que lo de médico me viene de muy niño, como tú dices, ¿no? No sé, el poder ayudar a la gente, curar, que es como algo mágico. Luego lo estudias y todo tiene lógica, ¿no? Pero al principio es como algo mágico, poder curar una enfermedad. Pues siempre me ha atraído, desde muy niño. Lo apuntabas de niño, pero, o sea, ¿te pasó algo que hizo que sintieras como esas ganas de hacerlo? ¿O simplemente era como, bueno, quiero ser astronauta? Sí, supongo que era, pues bueno, un sueño de algo que te atrae y que te conmueve. Pero no me pasó especialmente nada grave, afortunadamente, que me inclinara a la medicina. Si te caías jugando al fútbol y te hacías heridas de sangre y tal, entiendo que no te daba... No, afortunadamente... Claro, yo soy un cagao, entonces de repente... No, afortunadamente no, porque me caí muchas veces y me hice daño muchísimas veces. Creo que me he roto casi todos los huesos del cuerpo jugando a fútbol, o sea que nunca me ha impresionado excesivamente. ¿Y de qué pasta hay que ser para atreverse a operar a alguien? Bueno, a ver, yo pienso que es un aprendizaje, igual que cualquier otra profesión, salvando las diferencias, pero evidentemente no te pones a operar de un día para otro. Es un proceso que vas viendo cómo se hace, te van enseñando. Un día haces un poquito, otro día otro poquito, y de forma casi natural, pues al cabo de los años, pues te encuentras tú operando al paciente como primer cirujano, ¿no? Y a partir de ahí pues ya es la norma. Y, por ejemplo, en la carrera de medicina entiendo que hay gente que igual, como tú de niño, dices, vale, quiero ser doctor, ¿no? Pero que cuando empieza el proceso de tener que plantearse si quieres operar o no, que hay gente que igual se echa para atrás. Sí, a ver, afortunadamente hay diferentes especialidades. Nosotros lo dividimos en especialidades médicas y especialidades quirúrgicas, ¿no? La mayoría de especialidades médicas no tienes que abrir y operar, ¿no? Sino que puedes visitar pacientes y tratarlos de otra manera, con medicamentos, ¿no? Con drogas. Y esto sí que es una cosa que se va aprendiendo durante la carrera y ya ves, ¿no? Los compañeros que se inclinan hacia un tipo de medicina o hacia otro. A mí me atrajo la cirugía desde muy al inicio. Cuando a mitad de carrera empezamos ya a estudiar las patologías, las enfermedades como tales, las que necesitan un tratamiento con medicamentos y las que necesitan un tratamiento quirúrgico, y a mí siempre me atrajo la cirugía. Y igual también, no sé, siempre he tenido algo de habilidad manual y esto te permitía pues ser médico, pero además el plus de poder utilizar las manos y de Hacías biología en el colegio, el mundo de las ranas. Es que, claro, a mí me fascina el que alguien se atreva con eso. Es curioso. A mí, a ver, la exploración del cadáver, por decirlo de algún modo, tampoco nunca me ha atraído excesivamente. Pero en cambio en la persona viva, la persona que necesita realmente una operación para poderse curar, esto sí que me atrae y me fascina. Y el cáncer cerebral, que es lo que te ocupa, entiendo que todavía no hay cura,
que simplemente las operaciones sirven para alargar la vida de los pacientes, ¿no? Sí, correcto. Sí, la verdad es que, a ver, hay muchos tipos de tumores cerebrales y de enfermedades cerebrales que necesitan un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el cerebro, el límite entre lo que es benigno y lo que es maligno es muy relativo, porque hay patologías benignas histológicamente, o sea que cuando analizamos ese tumor, dicen es un tumor benigno, histológicamente las células son buenas, no es un cáncer, pero dependiendo del tamaño, dependiendo de la ubicación, se puede convertir en una patología maligna para el paciente porque puede acabar con su vida también. O sea que el límite entre lo que es bueno y lo que es malo en el cerebro es distinto que en otros órganos del organismo. Pero es verdad que existe el cáncer cerebral como tal, o sea, existe un tumor que es malo por sí, porque biológicamente es maligno, y que hoy en día no tenemos un tratamiento definitivo para estos tumores. O sea, sí que podemos alargar la vida del paciente, pero no los podemos curar. Entonces, claro, nuestras intervenciones, que son intervenciones, la verdad, muy sofisticadas, que necesitan de un entorno especial, muy tecnificado, que necesitas otros especialistas alrededor que te ayuden, necesitas neuroanestesistas, necesitas neurofisiólogos, neuropsicólogos. Claro, la mayoría de operaciones realmente son un gran montaje. Una gran apuesta de tiempo, de recursos, y claro, lo hacemos y después ves que esa persona pues te puede vivir un año o dos, o afortunadamente cada vez viven más tiempo porque cada vez supongo que hacemos las cosas mejor, hacemos las cirugías más radicales, incluso en zonas donde es muy difícil operar sin dejar déficits neurológicos después. Ahora hemos aprendido a hacerlo, operar en zonas muy delicadas y que el paciente quede bien después de estas operaciones. Y con esto y con las quimioterapias que utilizamos ahora, con las radioterapias mucho más dirigidas, conseguimos supervivencias más largas, pero en un grupo muy pequeño de pacientes. Tenemos pacientes que han vivido 15 años, pero es anecdótico. La mayoría tienen supervivencias muy cortas. Y nosotros es verdad que todos estos cánceres cerebrales los abordamos, los tratamos pensando en que podemos curar al paciente. Sabemos que no va a ser así, pero intentamos que su vida se alargue el máximo de tiempo. Hacemos cirugías lo más radicales posibles y con mentalidad de que como si estuviéramos operando un tumor más benigno. Y de esta manera pues abrimos esta puerta a la máxima supervivencia de estos pacientes. ¿Y cómo eres capaz de... O sea, ¿cómo te afecta el vivir tan de cerca la muerte a tu vida, en tu día a día? Bueno, claro, también es algo en lo que aprendes a convivir desde muy joven. Desde que empezamos la formación de la especialidad, lo que llamamos la residencia. Normalmente empezamos la residencia, tenemos unos 25 o 26 años, y claro, lidiamos con esto desde el inicio. Ya durante la carrera lo ves, lo que pasa es que lo ves como más sobre el papel, más en el libro, más en alguna rotación, en algún servicio que se muere un paciente, pero lo ves desde muy lejos. Ya cuando te afecta directamente tienes que lidiar con un paciente que está grave y que acaba falleciendo y tener que explicárselo a los familiares del paciente, por qué no se ha podido hacer nada por esa persona. Esto, claro, no es fácil. No es fácil porque te vas a dormir con esta sensación de impotencia, de que no has podido hacer nada más por esa persona, ¿no? Y con los años yo pienso que cada vez te vas a dormir menos con esta sensación porque de alguna manera acabas aceptando que hay cosas que puedes tratar y curar y otras cosas con las que no puedes hacer frente. Pero cuesta mucho. Cuesta mucho. O sea, ¿intentas empatizar con ellos al 100% o te intentas como autodefender un poco para que no te afecte tanto? Sí, siempre intentas mantener una distancia. O sea, entiendes que el paciente es una persona y los familiares también, lógicamente, tienes que tratarlos como personas, pero no puedes empatizar tanto como sentir la pérdida de un amigo, de un familiar, porque, claro, al cabo del tiempo son muchos los que desgraciadamente se van
y esto pasa factura. Pasa factura bueno, y está comprobado y está publicado, ¿no? Si tienes muchos fallecimientos de gente muy próxima en un tiempo muy corto, te puede enfermar a ti como persona, ¿no? ¿Y te trabajas en algo de alguna manera para protegerte de eso? ¿Hay alguna manera de...? Bueno, yo no lo he hecho nunca. Tengo algunos compañeros que sí que han, bueno, que de alguna manera pues han aprendido, porque bueno, hay psicólogos que te pueden ayudar pues, a defenderte de estos infortunios externos, ¿no? que son inevitables, ¿no? en nuestra profesión. Yo no lo he hecho nunca, creo que no lo he necesitado, no lo sé, porque todo esto va por dentro a veces y te da la sensación que puedes con todo y a veces no es así, ¿no? Bueno, y entonces, aparte de todo esto que haces, que a mí me parece que ya eres un héroe con, bueno, los médicos que se dedican a salvarnos a nosotros, pues ya es la leche. Tienes tu afición de la música. Antes de empezar, justo además me he enterado que también del teatro. Pensaba que solo era la música. Cuéntame eso cuando nace. ¿Por qué no lo haces? ¿En qué momento? ¿Cómo influyen los padres? Bueno, sí, claro, los padres influyen... ¿Cómo te nació el interés por la música y por el teatro también? Sí, bueno, hablas de los padres y es verdad que yo me inicié en la música porque mis padres me apuntaron, ¿no? Yo soy de un pueblo de Caldas de Montbui, que es un pueblecito que justamente habían abierto una escuela de música un año antes, creo, y mis padres me apuntaron a música porque, claro, tendría que hacer algo más, no tener todas las tardes solo para jugar, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, dieron en el clavo porque enseguida me interesó mucho. Yo tenía 9 años, creo, cuando empecé en la escuela de música. Hicimos un año de solfeo, que bueno, que es la preparación para después escoger un instrumento. Yo escogí el piano y yo creo que a partir de los 10 años empecé a tocar el piano. Y me enganchó mucho, me gustaba mucho. La música siempre me gustó mucho. Hice... combinando pues con el resto de estudios y fui haciendo solfeo, armonía y el instrumento, el piano, hasta que empecé la carrera. Tengo un grado medio de piano por el conservatorio del liceo y los estudios de solfeo y armonía. Y paralelamente a esto, a partir de los 12 años, empecé a tocar en bandas de rock. Y bueno, eso ya era la bomba para un adolescente. Claro, sí. Que toca, es lo más, y eso. ves la gente que le gusta y bueno, eso es droga pura. O sea, esto te engancha, pero quieras o no. Y a mí la verdad es que siempre me ha gustado mucho. Y un tiempo más tarde, a los 13, 14 años, empecé a componer canciones. O sea, me di cuenta que yo también tenía capacidad para componer y después esto aún te engancha más, porque poder componer algo, poder enseñarse a los compañeros del grupo, montar una canción entre todos, sacarla, que algún día la puedas tocar en directo y que alguien te la aplauda, pues bueno, es un proceso que es increíble. Entonces, otra cosa más que te ayuda a engancharte a eso. Y no lo he dejado nunca. Y hubo un momento que es verdad que dudaba. Yo durante mi adolescencia pues también hacía teatro y es un poco como todo junto, ¿no? Yo me quedé un poco también enganchado con los grupos de rock progresivo de los 70, que a veces mezclaban este audiovisual y incluso escenas de teatro dentro de los conciertos. Y a mí me hubiera gustado hacer una cosa de este tipo. Y cuando tenía 18 años, digo, bueno, medicina o música, ¿no? Incluso yo quería estudiar teatro, quería ir al Instituto del Teatro, hacer esta formación más artística para dedicarme a esto. Y ahí también, bueno, mis padres pusieron seny, ¿no? Dijeron, hijo mío, el cerebro, ¿no? El cerebro que dice, hijo mío, esto no tiene futuro, esta banda artística, esta parte artística no tiene futuro, mejor que te dediques a otra cosa. Y bueno, al final escogí hacer medicina, que también es algo que llevaba... Miraste tu libreta de los 7 años, ¿no? Exacto, dijiste exacto. Médico, futbolista. Futbolista ya no lo me taché. cogen en el Barça, pues... Exacto, futbolista ya lo taché porque ya vi que no podía ser y me quedé con la medicina, sí.
¿Y en qué momento, cómo fue eso? No sé si se te ocurre operar a alguien utilizando la música. ¿Empiezas a hablar de la música con personas, pacientes tuyos que también son músicos? ¿Cómo arrancó todo ese Sí, mundo? bueno, fue una cosa casual, ¿no? Porque claro, a lo largo de los años pues operas a muchas personas, a muchos pacientes, en este caso con tumores cerebrales, que ellos pues eran músicos o son músicos, o bien músicos profesionales o músicos de afición, pero que la música forma es una parte importante de su vida. Claro, me sentía un poco reflejado, ¿no? Y digo, pues mira, yo también toco el piano, también me gusta mucho la música. Entonces, bueno, es un vínculo que se crea a través de una afición común, ¿no? Y cada vez que venían a la consulta, pues hablábamos de esto, ¿no? Y luego aparecía otro paciente que también era músico, y luego aparecía otro que también era músico, y claro, llegó un momento que dices, ostras, ¿y si hacemos algo? Porque ya somos bastantes. Somos un grupo ya, ¿no? Exacto, somos bastantes que compartimos la misma afición y nos hemos conocido a través de, bueno, de la medicina, ¿no? En el fondo, pero tenemos en común esto tan bonito que es la música, ¿no? Y se nos ocurrió, o se me ocurrió, pues hacer un disco con ellos. Lo hablé con mi grupo de origen, que ya llevamos muchos años tocando, y digo, oye, el próximo disco, ¿qué os parece si lo hacemos con personas, con pacientes míos que he operado y que también son músicos? Les pareció fantástico. Y en esto pues me siguieron desde el primer momento, y los pacientes también. Pues, cada vez que le decía a uno, oye, ¿te parece que hagamos esto y quieres participar? Y todo el mundo se entusiasmó desde el primer momento. Sí. ¿Y lo de utilizar la música dentro de una operación? Bueno, estos son casos muy limitados, porque claro, corremos un poco el riesgo de sobreindicar intervenciones con el paciente despierto y tocando un instrumento, porque claro, cuando tienes un paciente que es músico y depende del tumor en donde está, hay neurocirujanos que lo han utilizado como fuente mediática, ¿no? Porque sabes que esto, si lo haces, seguramente sales por la tele, ¿no? Pero hay que indicar nosotros, de todos los pacientes músicos que he operado, que son muchos, no solo son los 9 pacientes que participan en el disco, hay muchos más antes y después. Hace poco operé a una paciente que toca el acordeón, por ejemplo. Pero no todos los pacientes tienen que ir despiertos necesariamente. Nosotros despiertos... ¿Con qué objetivo se hace? Exacto. Nosotros hemos hecho un caso de un paciente que era baterista profesional, tocaba la batería pero a nivel profesional, profesor de batería, profesor de percusión en una escuela, en un liceo, y tenía un tumor ubicado en un área que precisamente se encarga del sentido del ritmo, de la coordinación bimanual, tiene una serie de funciones que afectan directamente la profesión de este paciente, ¿no? Entonces, en este caso, pensamos que estaría indicado poner al paciente despierto y en lugar de hacerle hacer tareas, poner directamente el instrumento en el quirófano. Y este chico, que evidentemente no podíamos poner una batería en el quirófano, pero él es percusionista también. Pusimos unos bongos con unos patrones de ritmo predefinidos, que todo esto está estudiado, no estábamos inventando nada en ese momento. Ya se hace en otros países. Sí, teníamos un neuropsicólogo con unos patrones de ritmo que le hacíamos seguir, y entonces cuando nosotros estimulábamos estas áreas que se encargan de estas funciones, pues podemos ver exactamente dónde están ubicadas para después, durante la resección del tumor, intentar preservarlas. Y en este caso, pues bueno, lo conseguimos. El chico pues salió muy bien de la operación, pudo volver a tocar la batería como antes, y bueno, la verdad es que lo que es la cirugía en sí fue un éxito. ¿Y cómo se lo planteas, ¿no? Me pasa a mí, y claro, estoy ahí en el médico que me dices que me vas a operar de un tumor cerebral y me dices, no, y te tengo que mantener despierto y tienes que hacer... Claro, bueno, hay que explicar las cosas muy bien, como estamos hablando tú y yo ahora, pues explicarle las cosas muy bien, explicarle que no es un capricho, que se hace por esto, es explicarle que no va a estar solo en la operación, que tiene un equipo de médicos, de enfermeras alrededor que van a estar por él, que podemos estar hablando todo el rato, o sea, que no
no se va a sentir ni solo ni aislado, que no va a sentir dolor, porque tenemos maneras para que no sientan dolor, que es lo que más preocupa al paciente. Que no me estoy despierto y me están operando y no me va a doler. Y tiene conciencia plena todo el tiempo. Plena, sí, están plenamente despiertos para poder hablar, para poder tocar, para poder hacer movimientos con las manos, con las piernas, lo que les pidamos. Hacen muchas tareas, sobre todo de lenguaje, porque en realidad la cirugía cerebral, tumoral, en paciente despierto, está pensada sobre todo para tumores ubicados en áreas del lenguaje. Necesitamos que la persona esté hablando. Es la única manera de poder identificar áreas que participan del lenguaje. Y bueno, lo hacemos así. Pero hay que explicarlo muy bien y de forma más que convincente. Yo pienso que el paciente tiene que entender lo que va a ganar exactamente, que es una ganancia para él, no es un capricho del médico que lo está tratando. Que entiendo que lo que se gana en los pocos casos que se haga es evitar pérdida de memoria o facultades de movimiento. Correcto, sí, eso ya te digo, y sobre todo tenemos otras maneras de monitorizar el paciente cuando está dormido, pero en el paciente despierto sobre todo es para el lenguaje, para evitar que después no pueda hablar o tenga muchos fallos del lenguaje cuando habla, y se consigue, sí, y es así. Y casos de lenguaje sí que hacemos muchos más. Siempre en Belviche pues estaremos sobre los 20-25 casos al año de lenguaje. Y lo de la música sí que es excepcionalísimo. Incluso hay dentro del grupo de pacientes que han participado en el disco, me acuerdo que uno de ellos me dijo que me pase lo que sea, pero no quiero perder el sentido de la música. Pero bueno, tenía el tumor ubicado en una región que pensamos que no era indispensable que lo pusiéramos despierto y tocando o cantando en este caso, porque era un músico que hacía canto coral. ¿Y qué se sabe hoy del cerebro y de cómo funciona? Y luego, ¿cómo puedes explicar a alguien como yo que no tiene ni idea de una forma sencilla que es un cáncer cerebral, o sea, un tumor cerebral? Si me pasara... A ver, bueno, cómo funciona el cerebro, esto me lo paso, ¿no? Porque podemos estar hablando hasta la semana que viene. ¿Cuánto sabemos de cómo funciona? No, ¿Se sabe mucho? Sabemos bastante, pero seguramente nos queda muchísimo para aprender, porque año a año seguimos aprendiendo muchas cosas del cerebro y nos queda muchísimo para aprender. Y a la larga pues podremos, yo espero, todas estas cosas que vemos que es ciencia ficción, ¿no? Se ves la guerra de las galaxias, le cortan un brazo, le ponen un brazo y vuelve a mover. Yo pienso que a la larga tendremos que convivir con la electrónica y con la informática. Con la inteligencia artificial, ¿no? Que parece como que de miedo, pero en realidad... Exacto. Yo pienso que a la larga... Seguramente ayudará. Seguramente, en muchas cosas. O sea, pero bueno, seguimos investigando y cada vez iremos sabiendo más, espero, afortunadamente. El cáncer cerebral. Claro, el cáncer cerebral es un tumor que se ubica en el cerebro, que sale de las propias células del cerebro, no de las neuronas, sino de las células que dan soporte a las neuronas, como si fueran las células que cuidan y que alimentan a las neuronas. Pues los cánceres cerebrales salen de estas células. Son células gliales, por eso también se habla de gliomas. El cáncer cerebral como tal, el máximo exponente es un tipo de tumor que se llama glioblastoma multiforme, que en realidad son diferentes tipos de tumor que a veces lo que llamamos cambian de grado. O sea, un tumor puede ser de un grado bajo, el mismo tipo, las mismas células pueden tener un grado bajo porque no se replican rápido. Entonces eso no es un cáncer cerebral aún, pero potencialmente con los años se puede convertir en un tumor más maligno, más agresivo, ¿no? Entonces, claro, son tumores que se replican muy rápido, que no podemos tener a los pacientes esperando meses para hacerles algún tratamiento porque no llegan. O sea, son tumores que tenemos que estudiar rápido y tratar relativamente rápido. Tenemos semanas para poder operar un glioblastoma y que no se nos duplique de tamaño, por ejemplo. De hecho, hay glioblastomas que son tan agresivos que en 15 días se te pueden
se te puede multiplicar el tamaño por 2, por 3 o por 5 a veces. ¿Y cómo una persona descubre qué le pasa? O sea, ¿hay alguna manera para intuirlo antes y no llegar demasiado tarde al médico? Claro, la mayoría de glioblastoma que salen de nuevo, o sea, aparecen cuando salen ya es un glioblastoma, tienen un crecimiento muy rápido. Se piensa por estudios pues que un glioblastoma como mucho puede tardar unos 6 meses a diagnosticarse o a crecer desde un tumor muy pequeño que no hace ningún tipo de síntoma. Que no eres capaz de darte cuenta, ¿no? En 6 meses, un tiempo muy corto, o sea, es muy difícil o imposible poder prever esto o detectarlo esto antes. O sea, ¿y cómo se da cuenta la gente que le pasa? Se da cuenta porque estos tumores al crecer producen síntomas neurológicos, algún tipo de síntoma neurológico porque afectan alguna parte del cerebro. Depende de dónde está ubicado el tumor, pues si está al lado de un área que se dedica al lenguaje, pues esta área el paciente puede tener problemas para hablar, o si está en un área que participa en la función motora, pues puede tener problemas para mover un brazo, para mover una pierna. Si es un área visual, pues puede perder visión en un campo visual, y esto también lo notan. Pueden hacer crisis epilépticas. Si son tumores muy grandes que también generan mucha inflamación alrededor, pueden producir dolor de cabeza. O sea, la persona que lo tiene se da cuenta, ve que algo ocurre que no está bien y acude al médico. Y normalmente es así. Sí que a veces hay tumores que están en áreas cerebrales muy silentes, en el sentido de que todo el cerebro tiene función, pero hay funciones que pueden estar suplidas por otra parte del cerebro o por el mismo, por ejemplo, el mismo lóbulo del otro hemisferio, ¿no? Del otro lado, ¿no? Entonces la persona no se da cuenta porque realmente no tiene ningún síntoma. Y en estos casos, cuando diagnosticamos los tumores, ya son muy grandes y nos cuesta más técnicamente operarlos y tienen más posibilidades de que estén mucho más diseminados y las posibilidades de supervivencia o de pronóstico empeoran también. Sí. Y entonces hay que investigar más para o llegar a una solución definitiva o ampliar aún más la posible vida de los pacientes. Sin duda, sin duda. Entiendo que como el cáncer cerebral o el tumor cerebral no es de los peores o de los que sufre más gente, hay menos investigación al respecto. Correcto. Sí. Y se necesitan fondos, ¿no?, para investigar. Con fondos, ¿qué es lo que se puede llegar a conseguir o qué crees que se puede llegar a conseguir? ¿Y de qué tipo de fondos hablamos? Para invitar a quien esté viendo en Mundo Cero, algún rico que diga, venga, pongo esto. Exacto. Hay investigación en cáncer cerebral, hay mucha investigación a nivel mundial, pero son trabajos que son trabajos experimentales, la mayoría de ellos, en animales de experimentación. Algunos de los productos o de las drogas o de los fármacos que se utilizan acaban en ensayos clínicos con pacientes que tengan tumores cerebrales, pero hoy en día no hemos podido avanzar tanto como hubiéramos deseado. Y esto ocurre en algunos tipos de cáncer, no solo en el cáncer cerebral. Días atrás hablaba con un cirujano general que se quejaba de que con el cáncer de páncreas ocurre algo parecido, es más minoritario que otros tipos de cánceres y falta investigación al respecto. Y con el cáncer cerebral ocurre lo mismo. Estamos como parados en el tiempo, en un bucle, alrededor de quimioterapias y alrededor de una serie de tratamientos muy estándar, y esto no consigue aumentar la supervivencia de estos pacientes. Tenemos que ir a otro tipo de terapias que ya se están empezando a hacer con buenos resultados en otro tipo de cánceres, y necesitamos investigar en otras líneas. Esto es caro, porque todo lo que es investigación es caro. La neurocirugía también es muy cara. Y después, aparte de que los procedimientos en sí son caros, yo pienso que, sobre todo en países, entre comillas, pequeños, como España, ¿no? O sea, España no es Estados Unidos. Estados Unidos son 50 Españas, ¿no? Necesitaríamos alianzas, asociaciones entre centros que nos dedicamos a la investigación clínica y sobre todo a la investigación básica en cáncer cerebral.
Y los hay, en nuestro país hay investigadores muy buenos, pero que se centran en núcleos muy pequeños y que son capaces de generar un determinado número de becas, de cuantías muy pequeñas, y que esto les permite vivir, pero no les permite ir más allá en las investigaciones, no permite hacer investigaciones, digamos, a lo grande, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que una alianza entre distintos centros, una investigación en línea dirigida a un tipo de tratamiento distinto a lo que se está haciendo ahora, esto se puede hacer y esto es muy costoso. Y yo pienso que hoy en día con menos de 1 millón de euros no puedes avanzar, no puedes iniciar un sistema de investigación potente, duradero y que tenga resultados que sean realmente resultados eficaces en cuanto a nuevos tratamientos y nuevas líneas de tratamiento. El punto de partida lo hemos fijado en 1 millón de euros, uh-huh, porque pensamos que menos no tiene sentido. Uh-huh. Todo lo que sea más siempre es mejor. Claro. Pero esto sí que genera que puedas tener capacidad de que diversos grupos de investigación se unan, exacto, y quieran entrar en este proyecto y quieran formar parte de él. Y esto también permite luego generar dinero a partir de becas mucho más potentes que permitan pues que esto estabilice y crezca durante unos cuantos años hasta conseguir resultados. Uh-huh. ¿Y hay más conocimiento, por ejemplo, en Estados Unidos respecto a esto? ¿No se puede coger ese conocimiento o lo venden o cómo funciona esto? Bueno, el conocimiento está, pero lo que no hay son resultados suficientemente buenos para poder tratar estos cánceres. Allí tampoco. Allí tampoco. Vale. O sea, ellos lo están haciendo, pero claro, nosotros estamos a años luz de algunos centros de investigación americanos o japoneses o del norte, de algunos países del norte de Europa, ¿no? Claro, si nos queremos poner al nivel de estos países, necesitamos hacer algo de este tipo. Y incluso se pueden hacer alianzas de grandes centros con grandes centros de otros países. Uh-huh. Esto también se puede hacer. Yo pienso, un ejemplo muy claro es lo que nos pasó con el COVID. El COVID nos enseñó muchas cosas. Fue un desastre mundial, pero nos enseñó muchas cosas. Por ejemplo, que se puede conseguir una vacuna eficaz en 4 meses, cuando en realidad se necesitan 8 o 10 años para conseguir una vacuna eficaz. O sea, foco y dinero, ¿no? Es que es así, foco y dinero. Y con el cáncer seguramente ocurriría lo mismo. En general, ¿crees que los pacientes son o somos, porque yo me ha tocado ser paciente también, más duros de lo que nos creemos? Porque yo siempre tengo la sensación de que voy cagado a un médico, luego cuando me pasa algo y no tengo más remedio que enfrentarme a ello, pues es como que, bueno, que lo asimilas, ¿no? Como tú decías antes, el entender la muerte en tu trabajo, que es algo que te va a tocar sí o sí, como que te tienes que adaptar a ello, ¿no? ¿Somos los seres humanos que nos adaptamos a la situación crítica? ¿O sí. Bueno, mira, ¿cómo lo vives eso? Es sorprendente cómo muchos de los pacientes que tratamos, cómo viven su enfermedad. Con una energía y con unas ganas de ponerse bien, de curarse, y que, bueno, que les permite muchas veces, después de los tratamientos que reciben, ¿no? Una intervención quirúrgica tremenda, quimioterapia, radioterapia, y se sobreponen. Ellos, su única ilusión es volver a hacer su vida, volver a trabajar, volver a tener sus hobbies, a disfrutar de su familia, de sus amigos. La verdad es que es sorprendente, es increíble. La mayoría de pacientes acaban aceptando la enfermedad que tienen y acaban luchando para poderse sobreponer a esta enfermedad. Y de hecho esta lucha a veces yo pienso que les ayuda más que los tratamientos que les damos nosotros, ¿no? El ser positivo, sí. el tener la alegría, la fe de poderse poner bien. Yo creo que no es que cure más que los médicos,
pero la ayuda a que positiva. ayuda a que los tratamientos que se les hacen pues sean más eficaces. Y contrariamente, los pacientes que viven la enfermedad como algo que no van a poder superar, con una actitud más derrotista ante la enfermedad, viven menos tiempo. Y es un tema de inmunidad, o sea, la fuerza, la alegría hace que la inmunidad se mantenga en su sitio, y la depresión hace que la inmunidad caiga, y necesitamos nuestro sistema inmunitario al 100% para que nos ayude a luchar contra un cáncer. O sea, eso más allá de lo físico, entiendo Bueno, que ya va a otro nivel, ¿no? Que sí, el positivismo realmente genera defensas y el negativismo las y esto está demostrado. demostrado científicamente, o sea que en el fondo es así. Pues hay que estar feliz, ¿no? Entonces, Sí, lo que pasa es que claro, no sabes nunca cómo vas a reaccionar. claro, Yo, no. si me dicen que tengo una enfermedad grave, no sé cómo voy a reaccionar. No tengo ni idea. Y no sé, yo creo que depende de muchas cosas. No. Y depende también de la empatía con el profesional que tienes delante y te está tratando, depende del entorno familiar que te dé soporte o no, depende de tu momento vital, en qué momento de tu vida te coge esto. Influyen muchas cosas. ¿Se suele dar apoyo psicológico también cuando tratáis o operáis a alguien? ¿Se les ofrece o lo utilizan? Tienen, en temas de cáncer, tienen apoyo psicológico tanto los pacientes como las familias. Tienen esta opción. Sí. Cambiando ya un poco de tema para ir rebajando. Hay un bulo que tengo la curiosidad de quitármelo de la cabeza, tú que seguro que sabes si es un bulo o no, que siempre se dice, utilizamos solo el 10% del cerebro y tenemos un potencial del 100%. Como que utilizamos muy poco de lo que en teoría podríamos llegar a generar. Sí, bueno... ¿Es eso cierto o es un...? No, yo pienso que lo decimos porque hay un desconocimiento de cómo utilizar seguramente nuestro potencial. O sea, nosotros utilizamos nuestro cerebro por lo que necesitamos de él, por lo que necesitamos hacer, ¿no? Si me voy a tomar un café, pues hago este movimiento y me tomo un café. Pero igual, mientras me estoy tomando un café, podríamos estar generando, no sé, podríamos estar componiendo una canción, por ejemplo, ¿no? En este sentido, seguramente es verdad, no sabemos utilizar nuestro cerebro con todo el potencial que tiene. Y luego, pues igual hay personas que tienen estos dones, ¿no? Que no sabes por qué, pues saben hacer cosas que el resto del planeta no sabe hacer, ¿no? Y no sé, como las personas que tienen una capacidad mental para las matemáticas increíble, ¿no? ¿Es un don que tienen o es que han aprendido de forma innata a tocar las teclas adecuadas de su cerebro para poder tener ese don, ¿no? No sé, imagínate una persona que tuviera un cerebro con todas las capacidades que tienen las mejores 100 personas del planeta, ¿no? Pues, bueno, sería un súper dotado, ¿no? Y esa persona estaría sacando pues un rendimiento de igual un 70 o un 80% de su cerebro, ¿no? Bueno, yo creo que no es un bulo. O sea, pero no hay, digamos, un análisis concreto que en el cerebro podáis ver que solo estamos usando una parte, simplemente es Sí, porque hoy en día hay maneras de estudiarlo. Por ejemplo, hay resonancia magnética funcional. Es una resonancia magnética que la persona que se la está haciendo se le pide que haga distintas tareas, y nosotros cuando hacemos una tarea, por ejemplo, una tarea de mover una mano, esto lo activa una parte del cerebro, ¿no? Entonces esa parte del cerebro trabaja, y mientras trabaja le llega más sangre para que trabaje mejor, ¿no? Tiene más demanda metabólica, con lo cual le llega más sangre. Y esto se puede ver en resonancia. La resonancia magnética, todo lo que es sangre en movimiento, los glóbulos rojos que llevan hierro, llevan hemoglobina que lleva hierro, pues bueno, la resonancia es muy ferromagnética, ¿no? Porque tiene un gran imán, ¿no? Y claro, todo lo que es hierro, ¿no? Pues lo puede detectar fácilmente, ¿no? Entonces, en resonancia, utilizando las propiedades de la resonancia, podemos ver
cuáles de estas áreas están recibiendo más flujo cerebral. Esto quiere decir que se están activando. Por eso te digo que nosotros cuando hacemos un movimiento estamos utilizando una parte pequeñísima del cerebro. El resto del cerebro no trabaja. O sea, y claro, no sé hasta qué punto podríamos aprender a utilizar más partes de nuestro cerebro a la vez o coordinadamente para conseguir tener más capacidad para abrir nuestras nuestras funciones, ¿no? Sí, sí. Claro, no sé, a veces esta persona no tiene tanta capacidad, bueno, igual no tiene tanta capacidad porque no se ha sabido entrenar bien. Tampoco tenemos entrenadores de cerebro para tener más capacidad, ¿no? Esto aún no existe o existe muy poco y para cosas muy concretas. Pero yo pienso que no es un bulo. Creo que realmente tenemos mucha más capacidad de la que aprovechamos de nuestro cerebro y lo que ocurre es que tendríamos que aprender cómo utilizar esta parte, que aún no se sabe cómo exacto, esta parte del cerebro que no utilizamos, cómo poderlo utilizar y potenciarlo y bueno, pero sí, es cierto, el cerebro seguro que tiene mucho más potencial. Pues, hombre, estaría bien investigar esto también, ¿no? Si estaría muy bien. Un 90%, igual todos somos más majos y no hay guerras en el mundo. Estaría muy bien, sí. Y más allá de que podamos potenciar las capacidades para no perderlas, ¿hay algún tipo de... O sea, gente, pues eso, que nos vamos haciendo mayores, la memoria va fallando, ¿hay cosas que se pueden hacer concretas para evitar que se vaya degenerando nuestro cerebro? Yo con los años me doy cuenta que a medida que nos vamos haciendo mayores, en general, la gente socializa menos, te encierras más, cuando pierdes facultades físicas, pierdes oído, pierdes visión, las cataratas. Claro, la gente le cuesta más salir de casa, le cuesta más tener un diálogo normal con otra persona porque es que no se oyen, no se entienden. Y la gente se va encerrando en sí misma y claro, todas estas funciones, si no las utilizamos, las perdemos. Sí, esto es, la primera norma es seguir utilizando todas estas funciones, seguir levantándote por la mañana, caminar, moverte, encontrarte con tus amigos, jugar a cartas con ellos, irte a tomar un café con otra persona, moverte y seguir haciendo una vida lo más normal posible a pesar de que los años van pasando. Y después, cuando esto no es posible, si realmente, no sé, una pérdida de memoria, una pérdida según qué funciones más cognitivas, existe hoy en día rehabilitación cognitiva, o sea, es como una fisioterapia, pero una fisioterapia mental que te ayuda a rehabilitar funciones superiores, funciones más cognitivas, y eso también existe. Y habéis hecho un documental con el grupo y sobre el proyecto de la Sinfonía de los Héroes, que entiendo que lo estáis utilizando para dar a conocer vuestro trabajo y está sirviendo para o captar fondos o para interesar a gente para investigación sobre el tumor cerebral. ¿Crees que el audiovisual sirve para provocar estos cambios positivos en la sociedad o para generar un conocimiento y empatía como para que la gente quiera colaborar? No, sin duda. Yo pienso que el documental en sí, yo creo que es una maravilla y no debería decirlo yo porque yo soy parte implicada, pero yo lo veo y pienso que los directores, productores del documental lo han hecho muy bien, han sabido captar perfectamente cuál es la vida de los profesionales y de los pacientes a efectos de un tumor cerebral y han sabido explicar muy bien las historias de manera que, la persona que ve el documental no se queda indiferente, sin duda. Pues sí, en este caso el audiovisual sirve. Es un audiovisual que además está hecho desde el corazón, está hecho con mucho cariño y con mucha profesionalidad a la vez. Pienso que es un audiovisual que es impactante y que sirve seguro para este fin que tú estabas comentando. Y también me gustaría decir que inicialmente este proyecto de la Sinfonía de los Héroes no se inició con la idea de recaptar fondos. Era hacerlo y... Era hacerlo, después salió la idea de hacer un documental de alguna manera para,
para divulgar pues, los procedimientos que hacemos, cómo viven los pacientes estos procedimientos, que hacer cirugías en el cerebro, que es complejo, pero que los pacientes pueden quedar bien después de estas operaciones, y el hecho de poder seguir tocando el instrumento que tocaban antes o cantando, pues es una manera muy gráfica de explicar que si te operan de una lesión cerebral puedes seguir haciendo tu vida. De alguna manera era explicar estas cosas. Y todo fue cambiando cuando el COVID, que nos paró todo el trabajo que estábamos haciendo con este proyecto, empezaron a fallecer pacientes. Y esto nos cambió la visión de todo. Incluso inicialmente es como, bueno, hay que contarlo esto, y pues claro que hay que contarlo, es que es la verdad, es lo que ocurre, vida, ¿no? es lo que ocurre con este tipo de tumores, y es la vida de estas personas y de sus familiares, y decidimos contarlo tal como era. Y esto también nos abrió otra puerta más para atrevernos a decir, podemos pedir dinero para investigación en una enfermedad que hoy en día no tiene tratamiento. El documental, que yo lo he visto, es muy emotivo y creo que servirá y seguro que ayuda a que haya gente que se quiera involucrar. Veremos. Intentaremos apoyar en lo que podamos nosotros. 5 preguntas rápidas, bueno, 4 rápidas y una puedes tomarte tu tiempo. 4 que me gusta hacer para entender mejor a ti, al personaje, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Músico de mayor, sí. ¿Cuál crees que es el secreto para ser feliz? Pues vivir sin tapujos. ¿Qué crees que hay después de la muerte? No lo sé. Si te vendo 100.000 horas de tiempo, ¿qué harías con ellas? 100.000 horas son 11 años más. Pues seguiría operando y seguiría haciendo música. Igual haríamos alguna sinfonía de los héroes más. Y luego estoy preguntando a gente que entrevistamos que nos hagan una pregunta para otro invitado. Entonces te paso una pregunta y luego te pediré ya fuera de cámara que nos hagas tu pregunta. ¿Qué crees que has perdido de lo que eras de niño y qué te gustaría recuperar? Pues mira, sinceramente, yo creo que he perdido muy poco de niño, porque hay cosas que si maduras mucho no acabas haciéndolas. Pienso que tanto mi profesión como en este caso mi hobby, la música, como la energía para tirar adelante la Sinfonía de los Héroes, si no lo ves todo con estos ojos de niño y de que puedes con todo y de que te lanzas y que te hace ilusión y que tienes ganas y que es difícil hacer cosas y estamos haciendo cosas que salen del corazón, no estamos hablando de cosas que puedes comprar, ¿no? Creo que he perdido poco de niño, no me veo muy distinto a cuando tenía a cuando años. Apuntabas en la libreta. A cuando apuntaba en la libreta, exacto. Sí. Bueno, Andreu, pues muchas gracias por venir a charlar con nosotros y eres un héroe y un referente, así que a seguir en ello y a por todas. Muchas gracias a vosotros, gracias a ti también, muchas gracias.